Un, dos, 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 perfecto. Nuevamente, muy buenos días a todas las personas que se están uniendo en este momento a la actividad. A continuación, daremos inicio con la conferencia inaugural de este seminario internacional denominada La democratización de la supercomputación, desde VFX hasta desastres naturales, a cargo del doctor Marlon Arce Acuña. El doctor Arce estudió el bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, buscó becas para realizar sus estudios de posgrado en el extranjero y obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería nuclear en el Tokyo Institute of Technology en Japón, donde continúa actualmente realizando investigación en la simulación de tsunamis, flujo e inundaciones de ríos en tiempo real de alta resolución y alta precisión, computación de alto rendimiento, tecnología de trazado de rayos en tiempo real RTX para renderizado de simulación de dinámica de fluidos computacional y aprendizaje automático para simulación física. Así que sin más preámbulo, el doctor Arce Acuña. Tengan todos muy buenos días. Primero que todo, quiero saludar a todos los invitados y a las autoridades universitarias. Un agradecimiento especial al profesor Saavedra, al profesor Giovanni y a don Víctor por la invitación para venir a Costa Rica a darles esta presentación. Espero que les parezca muy interesante. Vamos a comenzar porque es un poco larga y quiero enseñarles de todo lo que puedo. Y esta es un poco la agenda. Vamos a hacer la introducción, les voy a contar un poco sobre mí, sobre el Tokyo Tech, luego un poco sobre supercomputación, qué es la supercomputación y el estado actual de la supercomputación, un poco sobre GPU, algunas de las aplicaciones y luego voy a terminar un poco en sí con la investigación que hago, que es sobre simulaciones de tsunamis y sobre inundaciones de ríos actualmente. Una nota, hay muchas palabras que dejé en inglés o que voy a pronunciar en inglés intencionalmente, porque creo que si a alguien le interesa alguno de los temas puede buscarlo directamente ese término en vez de traducirlo en español y no van a conseguir si buscan un paper o un libro, por ejemplo. Es un poco sobre mí. Tengo el honor de ser de la muy noble y leal ciudad de Cartago. Estudié el bachillerato en física en la UCR y obtuve la beca del Monboka Gakusho del gobierno de Japón que otorgan a través de la embajada aquí de Japón en Costa Rica. Y como mencionaron, estudié ingeniería nuclear en el Tokyo Institute of Technology. Y aunque lo que les voy a presentar no es directamente relacionado con ingeniería nuclear, esto es muy interesante y me parece muy relacionado con el motivo del DOSINA de crear estas interconexiones multidisciplinarias, porque en Japón esto es muy normal, que alguien que estudie ingeniería nuclear y haga cosas de tsunamis, o alguien que estudie ingeniería eléctrica, haga biología, todas estas conexiones en Japón creo que es una de las ventajas que los hacen ser tan creativos. Pero, de hecho puse una foto para que vean que en efecto sí estudié nuclear, de hecho este es un internado que tuve que hacer un año en el KUCA de Kyoto University Critical Assembly, que es un reactor nuclear para estudiantes para prepararlos. Por cierto, una de las cosas más extenuantes que tuve que hacer. Y bueno, como decían, ahora estoy investigador en este Global Scientific Information Computing Center, que luego les voy a contar un poco. Luego, vamos a ir ahí si se escucha de fondo. Este es el Instituto Tecnológico de Tokio, para que se hagan una idea. La entrada, esta es más la entrada, y mientras vamos viendo ahí un poco hasta el edificio principal,
El Tokyo Tech tiene más o menos casi 140 años de fundado. Dentro de algunos datos interesantes, es la segunda universidad con mejor empleabilidad de Japón y la número 31 del mundo. El Tokyo Tech tiene, vamos a ver acá. Tiene un ratio, una proporción de estudiantes a profesores de 10:1, o sea, por cada 10 estudiantes hay un profesor. El 90% de los estudiantes de bachillerato pasan a estudiar la maestría, el 17% de los estudiantes son internacionales, hay 760,000 volúmenes en las bibliotecas y bueno, tenemos una supercomputadora que ahorita les voy a mencionar y la universidad ha ganado 2 premios Nobel. En el 2000 ganó el premio Nobel de Química y recientemente en el 2016 ganó el premio de Nobel de Medicina o Fisiología. Y esta es la entrada del edificio principal. Toda esta entrada, por cierto, esos son cerezos, así que si alguna vez van en marzo, es una belleza porque es la entrada. Y el año en Japón, el año educativo y el año fiscal va de abril a abril, entonces las graduaciones suceden más o menos en la época en que florecen. Así que quedan invitados. Esto es un poco de los datos que les mencioné. Así que podemos pasar esto. Pero la pregunta que por supuesto me hacen, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? No exactamente, ¿en qué trabajo? Si estás en Japón, sé que te pasas jugando en Super Nintendo World. No, realmente tengo que estudiar. Y más o menos esto es lo que hago. La versión sencilla es que hago simulaciones físicas. O hago simulaciones usando supercomputadoras de fenómenos físicos. Específicamente en dinámica de fluidos, utilizo métodos numéricos. En la dinámica de fluidos, uso las ecuaciones, probablemente conocen la ecuación de Navier-Stokes, que es como la ecuación principal de dinámica de fluidos, pero estas ecuaciones no tienen solución analítica, así que por eso es que necesitamos una supercomputadora y utilizamos métodos numéricos para resolverlo, y ese es el área, digamos, mi instrumento en sí, como alguien usaría un telescopio, por ejemplo, un microscopio, para mí son lo que usamos las computadoras, y en el área en sí es HPC, que específicamente en GPGPU, que ahora les voy a contar un poco de esto, y en supercomputación, supercomputing. Y luego, visualización, que esto es muy importante, hacer el rendering de los resultados, porque si ustedes tienen los datos y no pueden presentarlos de una manera que todo el mundo pueda entenderlos, esto es súper vital, ¿no? Y algo también del docinade, de hecho vean que son unas áreas muy diferentes, esto es el área de física, esto es matemática, esto es computación y esto es arte y diseño, ¿no? Y todas estas áreas ustedes las pueden combinar, y ha sido para mí súper interesante. Y además, y todos los estudiantes que estén viendo, que han hecho el doctorado, estoy seguro que tuvieron que hacer como mini especializaciones en temas, que por ejemplo con todo esto yo tuve que aprender un poco de sismología, de oceanografía, de cartografía, para poder hacer todo lo de el doctorado mío. Ahora un poco de supercomputación, esto lo diseñé un poco pensando en general que las personas que no lo conozcan se hagan una idea de qué es. Entonces, esto es muy interesante. Esta es una frase de Seymour Cray, que es uno de los padres de la supercomputación, y me parece que es muy curiosa que él es estadounidense, pero que aplica mucho en Costa Rica. ¿Y dónde comienza la supercomputación? Y la computación en paralelo. Imagínense, si ustedes tuvieran que arar una finca, ¿qué preferirían? ¿2 bueyes muy fuertes o 1024 gallinas? Y esta frase de Seymour Cray básicamente resume la supercomputación. La idea es, podríamos tener, digamos, que eso sea un problema para resolver, y tendrían una computadora para resolverlo, pero la otra solución sería más sencillo. Por ejemplo, dividamos ese problema en 4 y a cada parte le damos una sección para resolver. Así que no necesariamente, ahora si tenemos la misma capacidad de computación, eso por supuesto vamos a terminar más rápido, ¿no? Ahora hay un detalle más, que una vez que lo dividimos, estas computadoras necesitan comunicarse de alguna forma, ¿no? Así que ahí están las 2 partes. Tenemos varias computadoras trabajando a la vez y necesitamos una red para que intercomuniquen entre ellas, ¿okay? Ahora hay un elemento más, que es algunas supercomputadoras tienen aceleradores. En este caso es por GPU, que el GPU es la tarjeta de gráficos normal, común y silvestre que todos conocen. Así que cada una de estas computadoras puede tener un GPU y con este GPU podemos acelerar los cálculos. Estos son, si no los conocen, estos son GPU. Ahora voy a hablar mucho, esta tecnología nació con NVIDIA, así que va a haber mucho buzz marketing de NVIDIA porque han sido los que manejan este tema hasta recientemente. Más o menos en el 2007, NVIDIA presentó CUDA. CUDA es una extensión del lenguaje C
que básicamente lo que hacen es, por primera vez puedes programar la tarjeta de gráficos para hacer algo más que gráficos, se puede resolver problemas. Y la ventaja ahora, ¿por qué es mucho mejor? Porque es mucho veloz. Porque básicamente los gráficos es, como ven por ejemplo en la pantalla lo que están viendo es el monitor mío, cada uno de estos es un píxel, pero básicamente lo que hace es exactamente lo mismo, lo único que hace diferente es cambiar el color, pero toda la pantalla, la resolución suya están haciendo exactamente lo mismo. O sea, de hecho, inicialmente decían que era embarazosamente paralelo. Y de hecho, lo tomé una foto antes de venirme porque lo mantengo de recuerdo. De hecho, si ven, este fue el primer manual, que está en la versión 1.1 en el 2007, que lo mantengo de recuerdo. Pero ese manual en ese momento era completamente nuevo porque nuestra supercomputadora fue la primera en el mundo, o una de las primeras, para no resentir a nadie, en que tener una supercomputadora híbrida que tenía CPU y tenía GPU. Entonces teníamos esta ventaja de que estábamos siendo los primeros en el mundo de desarrollar esta tecnología. Y cuando recibimos este manual, de hecho, por eso ahí puse una parte, o sea, no es que había una guía de cómo usarlo, sino era algo sumamente seco en que teníamos que aprender y teníamos la desventaja en que no podías preguntarle a nadie porque nadie sabía y que no teníamos una referencia, pero o sea, fue interesante eso, como ir abriendo el camino de esta área. Desde CUDA Capable Architectures, NVIDIA tiene 3 productos principales, Quadro, GeForce y Tesla. Quadro básicamente son las tarjetas de gráficos que ustedes usan en arquitectura, en CAD. GeForce es probablemente, me imagino que algunos de ustedes, sobre todo si son gamers, tienen, que son las tarjetas normales, ¿no? Y Tesla es el área científica, este fue el área que ellos iniciaron. Básicamente esto fue lo que llaman un disruptive technology, o sea, completamente ellos dominaron el mercado y de hecho, tienen varias tecnologías. Tesla fue el primero, y por cierto, esto fue en el 2008, hace muchísimo antes del auto. Está Tesla, Kepler, todas estas son las arquitecturas, Pascal, Volta, Turing, Ampere, recientemente Ada Lovelace y Hopper Technology. Y Ada Lovelace y Hopper Technology, por cierto, están prohibidas desde Ampere. Ada y Hopper son de las que están prohibidas para exportar a China, por cierto. Especialmente, ahora Ada y Hopper ahorita no se pueden comprar porque, primero, porque no son muy caras y segundo, no están para todo el público, pero son extremadamente poderosas. Y hasta este momento, hasta más o menos el año pasado, NVIDIA dominaba completamente el mercado de supercomputación. Hasta recientemente que hay un nuevo sheriff en la ciudad y se llama AMD con el Instinct MI250. Y esto es un acelerador que es una cosa espectacularmente maravillosa, es espectacularmente caro también. Y de hecho ahora vamos a ver cuáles supercomputadoras lo usan, pero hasta este momento nadie podía competir con NVIDIA, inclusive Intel había tratado, AMD había tratado y nadie había podido ni siquiera competir con ellos hasta que AMD logró desarrollar este acelerador que es una cosa absolutamente impresionante. Ahora, cuando comencé a trabajar en esto de CUDA, de hecho este es un resumen de un póster que presenté que ganamos porque era algo completamente innovador. Hacer simulaciones de tsunamis en tiempo real era algo que no se podía hacer hasta ese momento. Y de hecho solo voy a hacer aquí un zoom en esta área para presentarles, en ese momento, es el resultado principal que mencionan, con 1000 CPUs era equivalente a 8 GPUs. O sea, con solo 8 GPUs yo podía hacer lo mismo que la gente que había gastado millones de dólares instalando computadores con cientos y miles de CPUs. Lo cual fue muy interesante. Recuerdo yo muchas conferencias que había gente que estaba, que no les hacía mucha gracia esto porque era como todo el dinero que habían gastado, de repente estábamos nosotros revolucionando con esto. Pero por supuesto, finalmente era una revolución y esa simulación que vieron ahí era este programa que dice, y de hecho si recuerden esto para más tarde cuando presente específicamente lo del tsunami, de hecho esta simulación lo hice cerca del 2008, años antes del gran terremoto del 2011, pero luego van a ver por qué es curioso. Y en este momento hice esto, que digamos si alguien tiene un GPU en su casa, lo pueden hacer. En ese momento era algo extraordinario. De hecho, esto yo lo presentaba en una laptop, que eso era impensable en ese momento, que pudieran hacer estas simulaciones. Esto no es un video, bueno, este es un video, pero esto lo podía correr en mi laptop en tiempo real y mover. Inclusive lo más impresionante de esto, todos los gráficos los hice yo, los programé con OpenGL y con todos los efectos. Fue un trabajo extraordinario. Pero en ese momento era revolucionario, ahora cualquiera puede hacerlo. Así que eso es lo fascinante de cómo ha avanzado la tecnología.
Y luego estos nos dieron muchos reconocimientos. Por cierto, este que está acá es el profesor Takayuki Aoki, a quien por cierto le doy las gracias de permitirme venir. Él es mi profesor y de hecho recibimos muchos reconocimientos porque era algo completamente extraordinario y completamente nuevo. Inclusive el primer libro que se escribió de Cuba era, la portada era mi investigación. Entonces, regresando un poco, resumiendo la supercomputadora, entonces el masivo número de procesadores trabajando en paralelo y algunos se agrupan en nodos y una red de interconexión de alta velocidad y puede tener aceleradores. Y ahora los aceleradores no son solo de GPU, hay FPGAs o ADUs, depende. Pero yo sé que están preguntando, ok, pero ¿cómo se ve una supercomputadora? Que esta es la pregunta que usualmente me dicen. La gente dice, pero ¿cómo es una supercomputadora? Bueno, les voy a presentar, esta es Fugaku, que es la supercomputadora en Riken, en Kobe, en Japón. De hecho, si se preguntan, Fugaku es lo mismo que Fuji, como el monte Fuji, que solo es otra forma de llamarlo. Y lo más interesante, y se los recomiendo, es esto. Vamos a ver un tour virtual de la supercomputadora Fugaku. Son 3.000 metros cuadrados de instalaciones, y esto es como se ve por dentro. Estos son racks, y en estos racks, cada uno, vamos a ir sobrevolando, cada uno de estos tiene varios nodos. En total hay 157.000 nodos en esta supercomputadora. Y en cada uno de esos nodos Fugaku es especial, luego les voy a decir por qué. Bueno, tiene varias espectacularidades, pero alguna de ellas es que no usa aceleradores. Ok, más o menos es como se ve por dentro. Este edificio es impresionante porque si notan no tiene columnas. Son 3.000 metros cuadrados y no tiene ninguna columna en el centro. Y se diseñó así para poder que todo fuera simétrico en las instalaciones. Y básicamente cada uno de estos racks tiene tienen como 10 o 12 nodos cada uno de estos. Vamos a esperar acá. Y luego, por cierto, esta supercomputadora, la mayoría de supercomputadoras nuevas ahora son enfriadas por agua. Antes se enfriaban por viento normalmente con un ventiladores, pero además eran súper ruidosas y no son muy eficientes. Pero ahora todas están por agua. Por cierto, lo pueden entrar en internet y pueden buscar, si buscan Fugaku Virtual Tour, ustedes pueden entrar y revisarlo, está en inglés, así que pueden ver todo. Súper interesante. Y si bajan a esta planta, no lo puse, pero si bajan de la planta van a ver toda la instalación de las tuberías de la supercomputadora. Es súper interesante. Pero algo que les quería enseñar era esto. Debajo de la supercomputadora, en la parte subterránea, está toda la sección sísmica, antisísmica realmente. Tienen dos sistemas, estos dampers, para si hay un terremoto, esto absorbe el movimiento de todo el edificio que está arriba. Y luego tienen este otro para movimientos laterales para suspender el edificio. De hecho, es una construcción impresionante porque de hecho nada está pegado al piso. De hecho, toda la instalación de la computadora está pegada al techo. De esa manera se mueve. Inclusive las escaleras no llegan ahí como estas gradas, pues en caso de que tiemble para que no se pegue, para que no choque el piso, y la computadora no está pegada a las paredes, así que puede moverse libremente. Es una construcción, solo eso en sí ya es impresionante. Luego está Tokyo Tech, este se llama Tsubame, actualmente es el 3.0, es la supercomputadora de nuestra universidad, pero han habido varias versiones, como les conté que comenzamos con Tsubame, la primera supercomputadora híbrida, y esta es una lista, luego les voy a dar en detalle de en qué consiste la lista, pero existen listas de quiénes son las más rápidas. Y en el 2010, si revisan, está la número 1, que es Tiange de China, la número 2 era Jaguar, la número 3 era Nebule, y la número 4, del mundo era Tsubame 2.0 del Tokyo Tech. En un momento tuvimos la computadora número 4 del mundo, la más rápida del mundo. Fue un lujo poder trabajar en esta máquina. Actualmente, de hecho, están construyendo la supercomputadora del Tsubame 4.0. Y de hecho, esto es muy interesante, creo que no lo mencioné, pero el Tokyo Tech es una universidad pública también, con financiamiento del gobierno. En Japón, como en Costa Rica, las mejores universidades son públicas. Y entonces hay que buscar presupuesto para construir estas supercomputadoras. Por cierto, algo que no mencioné, ahora que lo recuerdo. Si el Tokyo Tech va a dejar de existir en el 2024, en el año fiscal, y esto es una cosa muy interesante, ¿por qué vamos a dejar de existir? Porque nos vamos a fusionar con otra universidad pública, que se llama el Tokyo Dental and Medicine University, que es una universidad que se especializa solo en medicina y en dentistas, y nos vamos a fusionar para convertirnos en una nueva universidad. Y la idea de esto es poder competir, aunque el Tokyo Tech siempre está entre las mejores universidades, el presupuesto que viene de los gobiernos depende del tamaño de la universidad.
Así que una solución muy astuta que encontraron fue fusionarse para convertirnos en una gran universidad para tener más presupuesto. Y al parecer el nombre va a ser el Institute of Science of Tokyo, así que no es como un nombre radicalmente diferente, pero es una curiosidad de que siendo universidades públicas se manejan casi como entes completamente privados. Es sumamente interesante. Luego Japón tiene esto que es fascinante, que es el HPCI, que es el High Performance Computing Infrastructure, que todas las universidades públicas que tienen supercomputadores están interconectadas y puedo trabajar aplicar y trabajar en la supercomputadora de alguna otra universidad. Esto es fascinante. Y de hecho voy a mencionar estas dos, que es SQUID, que es la supercomputadora de la Universidad de Osaka, y Wisteria, que es la supercomputadora de la Universidad de Japón, de Tokio. Y de hecho, recientemente son las dos computadoras que he estado utilizando. De hecho, parte de los resultados que les voy a presentar son de Wisteria. Y finalmente, siempre me gusta presentarlo, este se llama Mare Nostrum, que es en el BSC en Barcelona, en España. Y tiene una historia curiosa porque lo que ven, esta supercomputadora está dentro de una iglesia, porque cuando se tenía que construirla, lo único que había en el campus disponible era una iglesia, así que decidieron construirlo dentro de la iglesia. Es una belleza, si alguna vez pueden visitarla, es una de las mejores supercomputadoras que hay en presentación. Luego, si alguien quiere un poco más técnico, este es uno de los nodos, y esto es como se ve, y esta es la... vamos a ver dónde era. Bueno, porque los cuatro verdes, los cuatro cuadritos verdes representan los 8 GPUs. Cada nodo tiene 8 GPUs. Y porque esto es importante entender esto para el que le interesa meterse en este mundo, es donde comienza el HPC, porque esto es sumamente importante entender cómo es la arquitectura, cómo está construida para cuando ustedes están haciendo la simulación, sacar el mayor provecho de los recursos, por dónde enviar. Por ejemplo, esto está conectado por PCI y si utilizan las primeras dos, de hecho, ven, las primeras dos tarjetas comparten el mismo PCI, y eso quiere decir que si van a mandar información por ahí, van a tener un bottleneck, ¿no? Así que podrían escoger, en vez de 0, 1 y 2, podrían escoger interleave también, ¿no? Ok, vamos a seguir por acá. Ok, pero yo sé lo que ustedes están preguntando es cuál es la supercomputadora más rápida del mundo. Sin duda esto es lo más interesante, ¿no? Bueno, para responderles eso, primero necesitamos estudiar dos cosas, pero muy básicas. Uno es el precision. Cuando ustedes hacen un cálculo, ustedes tienen que guardar un número. Si han programado, lo saben, ¿no? Pueden hacer un número entero, usar un integer. Pues tienen que programar números decimales. Tienen dos opciones, usar single precision, usar double precision. Básicamente quiere decir que es cuántos números decimales pueden guardar, ¿no? En single precision, en teoría, o sea, digamos, la versión sencilla, digamos que con double pueden guardar el doble de número de decimales. No es estrictamente cierto, pero digamos que eso funciona. Un poco más técnico, el single son 4 bytes o 32 bits y el double son 8 bytes. Entonces, casi todos los cálculos importantes, ustedes van a necesitar double precision, porque si no, la simulación no les va a funcionar. Pero el más importante es esto, los flops. ¿Cómo se mide la velocidad de una supercomputadora? En flops, que significa floating point operation per second, o las operaciones de punto flotante o de decimales por segundo. Pero en realidad es muy sencillo. Por ejemplo, si tienen esto A más B, eso es un flop porque hay una operación. Si tienen A más B por C, son dos flops porque tienen dos operaciones, ¿no? Básicamente, de hecho, si ven, es exactamente como la velocidad de un carro, ¿no? Son kilómetros por hora, y eso sería número de cálculos por segundo. Ahora que sabemos eso, por cierto, se le pueden poner todos estos prefijos de giga, mega, tera, porque evidentemente las supercomputadoras tienen todos estos valores. ¿Cuál es la número 1 del mundo? Esta se llama Frontier, que es de 1.2 exaflops. Esto es fascinante porque esto sucedió en noviembre, este noviembre que pasó. Es la primera supercomputadora del mundo que logra cruzar la exaescala. Generalmente supercomputación se mide esto de petaflops, megaflops, petaflops, teraflops, y la meta que se tenía era finalmente poder cruzar el exascale computing. Está en Oak Ridge National Laboratory, pero si a ustedes no les parece aún fascinante por qué se logró cruzar el exascale, les voy a dar una idea. Un exaflop son 1 trillón o 10 a la 18 operaciones, un 1 seguido de 18 ceros, y si aún no les parece impresionante, les tengo esta. Si cada persona en la Tierra completara una operación por segundo, nos tomaría más de 4 años hacer lo que esta computadora puede hacer en un segundo. Además de Frontier, existe Aurora y el Capitán, son 3 supercomputadoras de exascale computing, que una está en Argonne y la otra va a estar en Lawrence Livermore, que se están instalando ahora. Y si alguien tiene curiosidad,
De hecho, Frontier costó $600 millones y cuesta en electricidad, pues son sumamente eficientes, pero la electricidad cuesta $1 millón al año mantenerla. Pero tienen que tomar en cuenta que es una hiper mega supercomputadora. Ahora, ¿cómo se miden las supercomputadoras? Existe algo que se llama Limpac Benchmark, que es un Limpac desarrollado por Jack Dongarra. Y ustedes pueden bajarlo inclusive para revisar sus laptops y revisar. Y esta es la lista actual. Hay 2 listas al año, una en junio y otra en noviembre. Esta es la reciente de noviembre. Y estas son las 10 supercomputadoras más rápidas del mundo. Ven que la número 1 es Frontier. Ahora vean que la número 2 es Fugaku, que está en Japón, la que les enseñé. Y luego está Lumi, Leonardo, Summit, Sierra, Sunway, Perlmutter, Selene, Tiange. Algo interesante de esto, si notan, de hecho, donde ven los nombres, están todas las arquitecturas, pero lo interesante, ahí marqué en rojo, todas en rojo quiere decir los aceleradores. Y de hecho, si notan, todas tienen aceleradores, excepto la supercomputadora Fugaku, la número 2, lo cual es increíblemente impresionante. Eso es como probablemente han visto estas películas de Rápidos y Furiosos y que utilizan un nitro para acelerar sus carros. Más o menos todas estas computadoras tienen un acelerador, excepto Fugaku. Imagínense estar en una competencia de autos, ustedes no tener acelerador y aún así son la segunda del mundo. Es realmente una arquitectura impresionante lo que desarrollaron para Fugaku. Y también si notan, Frontier, de hecho eso está en petaflops, pero Frontier es 2 veces más rápida, más de 2 veces más rápida que Fugaku, lo cual es realmente impresionante. Ahora, esta gráfico en particular a mí siempre me fascinó por lo siguiente. Lo que ven ahí es el performance y luego por año. O sea, básicamente hay 3 listas. El valor verde no importa, es como la suma de todas las computadoras. Los triangulitos es la número 1 del mundo por año. La lista más o menos comienza en 1993 hasta actualmente. Y lo que está en azul es la 500. Entonces, cada año es como la número 1 y la número 500, y la número 500. Así que si ustedes se preguntan si están haciendo HPC o están haciendo supercomputación, si su máquina está dentro de esta lista, entre ese brackets, entonces están haciendo supercomputación. Pero lo que me parece fascinante de esto, la primera vez que lo vi, es este detalle. Una laptop normal como esta o la que ustedes tengan ahí, tiene más o menos 426 gigaflops por segundo, más o menos cualquier laptop que tengan ustedes en su casa. Ahora, si ustedes corren esto para acá, eso era la supercomputadora número 1 del mundo en 1997, eso es súper reciente, que estaba en la Universidad de Tsukuba y tenía apenas 2048 procesadores, y era la supercomputadora del mundo, y ahora es el laptop que todos usamos para ver Facebook, para entrar a ver videos en YouTube, para mandar correos, y esa era la supercomputadora del mundo que ahora andamos en el bolsillo. Es algo impresionante cómo hemos logrado miniaturizar todo esto. Ahora vamos a hablar un poco de aplicaciones. Por supuesto, una de las implicaciones más importantes ha sido la investigación sobre COVID. Especialmente esta investigación la hicieron en RIKEN, en Fugaku, utilizando Fugaku, que se invirtieron más de 1 millón de horas para hacer investigación en todo lo relacionado sobre usar máscaras o no usar máscaras, cómo iba a ser la ventilación dentro de los trenes, cómo afectaba a las personas la acumulación del virus. Y luego, de hecho, se hicieron muchas, de face shields, una cosa impresionante. Esto quiero ponerlo, es un poco de la investigación que hacemos en el laboratorio. Estos son otros estudiantes del laboratorio del profesor Aoki. Este que está arriba, esto se llama dam break, que si pueden imaginarse que fuera como un rompimiento de una represa. Y todo esto está simulado. Este tipo se llama Milk Crown, porque se ve como un milk crown. Y esto se pregunta, ¿por qué es importante este milk crown? Esto es súper importante para las compañías, por ejemplo, de impresoras, porque cuando la impresora deposita la tinta, para ellos es muy importante saber cómo se va a esparcir la tinta. Entonces, para ellos esta simulación es súper importante. Esta simulación de acá abajo es muy curiosa porque es una sobretensión superficial, y eso es una simulación, no es un video de un bichito de verdad. Esta pienso que les va a hacer mucha gracia. Es una simulación sobre el movimiento para poder estudiar el wake que hace un delfín. ¿Y para qué es importante esto? Por supuesto, si logramos entender cómo es que los delfines pueden nadar tan bien y tan eficiente, podemos mejorar mucho los barcos o los aviones que nosotros diseñamos. Y tenemos cosas como estas, simulaciones de burbujas. Y se preguntarán, ¿qué sentido tiene hacerlo de burbujas? Es sumamente importante. Por ejemplo, en ingeniería nuclear es súper importante para
se puede crear un fenómeno que se llama hammering, que es muy interesante, que pueden buscar un video que suena dentro de una tubería, y si ustedes lo escuchan, suena como si alguien le pegara con un martillo, y eso se ve cuando las burbujas explotan. Por ejemplo, en un reactor nuclear, cuando hay diferencia, digamos, el agua y si se crea vapor en la tubería. Eso es sumamente peligroso porque puede romper la tubería y crear un accidente. Pero no, además de eso, existe un fenómeno que se llama cavitación, que sucede, por ejemplo, en los rotores de los barcos, donde está girando, se crean micropartículas, microburbujas que explotan, y aunque no lo crean, solo esas durante muchos, muchos años pueden hacer eso, son miles, miles de millones, eso puede dañar la propela, al punto de que si ustedes la ven, pueden buscar fotos, parecen que está por corrosión, pero no es corrosión, sino es por cavitación. Y eso es súper, súper importante porque primero las propelas cuestan $1.000 millones y la mayoría de nuestro comercio se mueve por barcos, así que este tipo de investigación es sumamente importante. Ahora, esto es sumamente importante, en este video tiene un audio, así que lo pueden escuchar, pero quiero que vean esto. Esto fue un video que ayudé a editar para esta conferencia. Si a alguien le interesa, puede buscarlo, e inclusive a los estudiantes que lo buscan, se llama ESI, la conferencia de Supercomputing. Durante este video quiero que vean cuántas marcas pueden ustedes reconocer que ustedes utilizan posiblemente esta misma mañana. Free surface flow on and through a compressible porous are hard to do. What makes shampoos thick or thin? It's what makes things dispense easily, like toothpaste, dispense easily but stay put where applied. I can do a simulation and then I can predict what molecular structures do to that. Modeling and simulation gives the opportunity for every consumer good to do its job better. We've got to play with computers when they've really become serious learning devices. Esto es impresionante porque ¿cuántos de ustedes se imaginan que todos estos productos que ustedes usaron posiblemente esta mañana son diseñados en una supercomputadora? Pues es sumamente importante para, como él mencionó, cómo van a necesitar que salga un producto, un líquido diferente, si es una pasta de dientes o si es un detergente o si es un maquillaje. Y esto no es simplemente que alguien se sienta y se pone a probar, sino todo esto se hace molecularmente y se diseña en la supercomputadora. Inclusive algo tan sencillo como un napkin para limpiar, algo que la gente no se imagina, que es tan cotidiano, todo esto está diseñado por supercomputación. La segunda, que esta es mucho más relacionada, y es crear héroes. Y esto es de la conferencia. We have to make water that's mean. We have to do a lot of things with physics that you wouldn't normally ¿Por qué se do usa in a normal supercomputación en high-performance esto? computing environment. The amount of hair and cloth No solo that es we para had hacer las in imágenes, sino Tangled aquí vamos was a esta. Por ejemplo, en esta unprecedented. película The Rapunzel, introduction of snow was new and hacer la frozen, simulación del cabello es and algo the rendering extremadamente techniques that we're complicado. using for Fue computer toda una physics innovación are para also Pixar poder pushing desarrollar it este to tipo de a new tecnología. level. I think people are a little bit taken aback by the scale of what we do and how many processors are actually used and how many hours of computing are actually used to create a film. Tens of thousands of processors. Cientos de miles de procesadores se usan para hacer una película. Artists are always looking for a way to make something visually richer or have better cloth simulation or better hair simulation. The calculations for that can get Ahora, y todo extremely esto se ha complex hecho and can mucho take a más long time. rápido gracias a la We tecnología couldn't de produce a NVIDIA. movie like that without this kind of Ahora lo que an sigue, les HPC voy a environment. mostrar algo muy interesante. Probablemente hayan visto algún video de cómo se hace una película y usualmente en el fondo hay una pantalla azul y en la pantalla azul luego ellos tienen que, cuando en post-processing ellos remueven el fondo y ponen el background. Y probablemente ustedes recuerdan que para hacer una película, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, se duran años entre una película y otra, una película y otra. Y la pregunta es, ¿cómo puede hacer Disney si dura tanto tiempo en generar una película, en hacer toda la simulación con la pantalla blanca, con la pantalla azul o la pantalla verde? ¿Cómo es que ahora Disney puede hacer esto?
¿Cómo puede hacer Disney en cuestión de meses, este tipo de simulaciones, este tipo tan realista y tan rápido? Y no solo esta serie, el Mandalorian, todas las series que han producido, esto se debe a Stagecraft, de ILM, de Industrial Light and Magic, de Disney. Toda esta película es de Batman. Todo este fondo que ustedes ven, imagínense en toda esta pantalla, es una pantalla en 8K, y que todo ese fondo no es real, está hecho un rendering en tiempo real y se utilizan las tarjetas gráficos de NVIDIA. Y lo increíble de esto, este fondo no es real, es una pantalla, aunque parezca así de increíble. Todos estos fondos, de la nave que ven, todo ese fondo, de hecho, si ven, inclusive es una pantalla circular. Esta batalla que fue muy famosa, todo ese fondo, todo es una pantalla. Esto es tan impresionante, inclusive el director puede pedir en ese momento que hagan un rendering diferente, y lo interesante es, ¿por qué es tan rápido ahora? Es porque ya no tienen que hacer un post-processing del fondo y quitar la pantalla verde, porque ahora está inmediatamente en el fondo. Además, a los actores les parece mucho mejor porque ellos pueden interactuar completamente con el fondo. Pero eso es una tecnología impresionante. Lo más interesante es que si ustedes, ahora lo que sigue, les voy a mostrar un programa en el que ustedes pueden ir y jugar con esto si tienen una tarjeta de video de NVIDIA. De hecho, es lo que sigue, es el NVIDIA Omniverse, que no tiene que ver nada con el Facebook del Metaverse, que es otra cosa completamente diferente. El Omniverse tiene la ventaja de que ya existe, y son un montón de aplicaciones que de hecho les voy a ir presentando. Esto está creado, esto no es real, está creado completamente con rendering. Esto no es real tampoco, esto es una imagen completamente creada. Y esto, vean toda la simulación, este es RTX, que lo mencioné, que es Real Time Ray Tracing, esta es la simulación física de las olas. Todo esto, las luces, todo está hecho en tiempo real, que es algo sumamente, antes era imposible, hasta hace unos 2 o 3 años. Toda esta simulación de vientos de galaxias, esta simulación de tornados, todo esto está en tiempo real, lo que es increíble. Ustedes mismos pueden construir esto, todos estos assets están, desde simulaciones físicas de animales. Ahora Siemens está utilizando Isaac, ahora les cuento un poco de esto. Ericsson creó una ciudad artificial completamente real. Esto es utilizando para self-driving con inteligencia artificial, cómo funciona. Esto es lo impresionante, son RTX, que esto es Real Time Ray Tracing. Simular fuego, que es dinámica de fluidos. Y eso es en tiempo real. Esto es BMW, que utiliza esta tecnología para fabricar, cómo hacer sus fábricas del futuro, para poder hacerlo en la computadora y ver cuál es la forma más eficiente de construirlo. Este OmniSurface para crear simulaciones de rostros. Esto es para jugar con física. Este es un proyecto interesantísimo que se llama Tierra 2, que la idea es recrear completamente toda la Tierra, la superficie, para hacer pronósticos de clima. Esto es Ericsson, lo que les decía, que Ericsson creó para el 5G. Este proyecto Tokyo, que es un avatar de inteligencia artificial. Ahora, por cierto, lo que no mencioné, todo esto, que es lo que... Toda esta tecnología, básicamente lo que hace es sentarse, lo que mencioné al inicio de CUDA, que el CUDA es como muy low level, pero NVIDIA ahora con su Omniverse, que pueden bajarlo, es gratis, y tienen un GPU, pueden ir a sus casas y descargarlo y jugar con esto. Y encima de CUDA, ellos desarrollaron todas estas aplicaciones que cualquier usuario puede utilizar. Todo esto que antes solo se podía en una supercomputadora, ustedes pueden ir y usarlo. Y eso es lo que creo que ha sido valioso, que logramos contribuir a que se promocionara todo esto con nuestra aplicación de tsunamis y eso, que el CEO de NVIDIA anduvo por el mundo promocionando sus productos con nuestra investigación. Por ahora todo el mundo puede trabajar con esto, y si se preguntan por qué ahora la inteligencia artificial se escucha en todo lado, es directamente relacionado con toda esta investigación que ayudamos a lanzar con NVIDIA y con CUDA, porque ahora entrenar una computadora para que haga inteligencia artificial ahora es muy sencillo con las tarjetas de video de NVIDIA, por eso es que ahora es tan famoso en todo lado. Ahora, este es un proyecto súper interesante que se llama Maxine. NVIDIA Maxine reinvents real-time video communication with the magic of AI.
to stay engaged with my audience. Ahora, como ven, Maxine Nvidia, helps me keep eye con el contact servicio de with everyone Maxine, on the ustedes call. pueden ver que en la Whether izquierda, it's one person or ella corrige 100, los ojos y parece que siempre está viendo a la cámara. Ahora, si quieres poner el volumen. ¿Cómo puedes superar las barreras del lenguaje con Maxine? While I don't speak Spanish, with Maxine's help, now I can. Ahora puedo hablar tu idioma con mi propia voz. Impresionante, ¿no? Magnífico. Pas mal, mais est-ce que Maxine comprend aussi d'autres langues? Oh yes, absolutely. Maxime me permet aussi de parler français et bien d'autres langues. Wir würden mehr über die Magie von Maxine erzählen, aber du musst dich bis zur nächsten GTC gedulden. Bleib dran, damit du nichts verpasst. Wunderbar, ich bin dabei. Esa es la magia de Maxine, que en tiempo real puede traducir y puede corregir no solo cómo se ven en la cámara, sino que además puede traducir en tiempo real el idioma. Esto es pueden conseguirlo, pueden descargarlo y utilizarlo ustedes en sus aplicaciones. Ahora, o sea, el conocimiento no tiene precio, ¿no? O sea, todas estas investigaciones que se hacen y lo que les voy a presentar, pero yo sé que sobre todo para alguien, una compañía que le interese, okay, ¿cuál es el RIO, ¿no? ¿Cuál es el Return of Investment para HPC? Les voy a dar un dato. Esto es una investigación, por cada dólar de inversión que haga una compañía en HPC, se reporta que tiene cerca de $44 de profit, ya sea directamente porque produjeron algo o porque lograron sustituir algo en la compañía. Para darles una perspectiva, esto es, si una compañía invierte $100,000, va a tener un profit de cerca de $4.4 millones. Así que si alguna se pregunta para qué es importante HPC o para qué es importante supercomputación y alguien quiere verlo en números, ahí está. Y de hecho aquí está la investigación que hicieron sobre las compañías que les preguntaron cuánto habían sacado. Así que aún solo por dinero les interesa, es una increíble buena inversión. Ok, ya llegamos casi a todo y creo que voy muy bien de tiempo. Ok, ahora lo que sigue es específicamente mi investigación. Primero les voy a contar sobre predicción de tsunamis y luego sobre dinámica de ríos. Es muy importante cuando hacemos nuestras investigaciones, y es mi consejo para ustedes, dar una motivación. Es importante que todas las personas entiendan, porque sobre todo no todo el mundo es del área de uno. Les voy a presentar este video, dura 4 minutos, por algunos detalles. Primero van a escuchar una alarma. ¿Cómo se escucha la alarma en Japón cuando hay un terremoto? Esto es, si están en Japón y escuchan esa alarma, significa que viene un terremoto. Esto fue el 11 de marzo del 2011 y les voy a mostrar el gran terremoto que sucedió, que probablemente lo recuerden. Un terremoto de 9 grados. Un terremoto de 9 grados que duró 6 minutos. Después de hecho, si recuerdan lo que les mencioné al inicio, si recuerdan la investigación que yo hice, casualmente fue exactamente en el mismo punto donde sucedió este terremoto, que no es ninguna profecía, ya se sabía que este terremoto iba a suceder, así que simplemente fue información que ya tenía. Y luego de esto viene la parte importante que genera, a las 2:49 se emite la primera alerta de tsunami. Esto es muy interesante porque si ven, en este pier
se comienzan a ver los pilotes, y eso es una señal de que el mar está retrocediendo y que la ola va a llegar. Pero eso es muy interesante, quiero mostrárselo porque la gente se imagina que es como una película, que es una ola, y en realidad así se ve un tsunami. De hecho, esas fueron las primeras imágenes que se transmitieron internacionalmente ese día. Esta imagen es genial por la escala. O sea, la escala les da un poco la sensación. Vean que esto está desde un helicóptero y vean la ola del tsunami, cómo está arrasando todo. 住宅や建物が津波で流されています。そして畑も今飲み込んでいきます。建物やそして車が見えます。黒い波が今住宅や畑を飲み込んでいきます。名取川の河口付近の様子です。そして今炎も見えます。Y después de eso, a las 4:15, un tsunami golpeó la planta nuclear de Daiichi en Fukushima, que generó el desastre nuclear porque se desactivó el sistema de refrigeración. Ahora, que eso quiero mencionar, por cierto, que en este desastre, que es un triple desastre, hubo cerca de 230,000 personas desaparecidas o muertas. Yo sé que es muy triste porque la parte de nuclear hubo que evacuar muchas personas, pero solo como un detalle interesante, nadie murió por el desastre nuclear en Fukushima. O sea, nadie murió ni por un accidente ni por irradiación, que es algo que la gente quizá no ve porque piensan que todo es como Chernobyl. Pero también existe el tsunami, quizá lo recuerden, en el 2004, a raíz de este caso, que también hubo más de 200,000 pérdidas de vidas. En Tailandia se creó este Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System, que básicamente este tsunami que sucedió en Indonesia, que fue en todo el Océano Índico, que son países que no tienen mucho dinero, así que ellos tuvieron esta decisión, dijeron, bueno, en vez de crear nuestro propio centro, vamos a crear uno entre todos. Y entonces son 27 países que pagaron y crearon este centro que se llama RIMES, está en Tailandia. Entonces ellos nos contactaron para actualizar su sistema de predicción de tsunamis, así que tuve que estar en Tailandia trabajando con ellos. Y básicamente lo que desarrollé fue un sistema de alerta para estos 27 países, así que era una gran responsabilidad porque es lo que ellos van a utilizar y aún están utilizando. Si hay un tsunami, si hay un terremoto, ellos utilizan este programa que desarrollé para tomar una decisión si tienen que evacuar todos los países. Y todo esto va desde Indonesia, la India, hasta el este de África, así lo que es muy, muy impresionante. Ahora, esto era muy grande para trabajar, evidentemente toda la Tierra, así que existe una técnica que se llama AMR, que básicamente imagínense que quisieran obtener resultados sobre esa esfera. Tienen dos opciones, uno, que la resolución sea under resolve, como en el de izquierda o la derecha, que sea over resolve. El problema de la over resolve es que hay muchos puntos que a ustedes no les interesa y están gastando computación y memoria para nada. Así que una solución es esto, mesh refinement, que ustedes solo hacen un refinement en el área que les interesa. Y esto es, ahora en supercomputación, esto es como lo más importante que se está utilizando. Y así lo que nosotros hicimos fue refinar desde la costa. Por ejemplo, imagínense que está la costa, es el océano y la tierra a la derecha. Entonces, tomamos una cierta distancia y lo que hacemos es comenzar a refinar solo cerca de la costa. Así que tenemos, de hecho, llegamos a tener 7 niveles. Por ejemplo, esto sería la resolución de 4 kilómetros, hasta 50 metros se vería así. Pero aún así, esto era muy grande para poder hacerlo, así que introdujimos un detalle más. Este RIMES estaba interesado en estas 4 áreas, en Mozambique, Comoros, Seychelles y en Sri Lanka. Así que lo que hicimos fue crear un sistema de focus, así que solo en esas áreas llegamos hasta el nivel 7, en todos los otros niveles llegamos como hasta el nivel 3.
Y lo interesante es, o sea, ustedes pueden descargar estos datos, están, que se encuentran en una resolución de 30 segundos de arco, pero hay otras que son las muy fina resolución, ellos no las dieron a nosotros, así que tenemos que combinar. Ahora, el siguiente problema es cómo vamos a balancear estos en la computadora. Si usamos multi-GPU, ¿cómo vamos a hacer que todas tengan más o menos la misma carga? Bueno, existe algo que se llama el Space Filling Curve, que les invito a averiguarlo, que es en ese cuadrito, que es cómo hacer para que un punto siga todas las, por ejemplo, todos los blocks de esa. Y luego, como es en una dimensión, ustedes simplemente los pueden cortar y distribuir uniformemente. Esto es vital para la supercomputación, para que todo el mundo esté calculando lo mismo. Y esto es en multi-GPU, por ejemplo, cada color, en este caso hay 3 colores utilizando 3 GPUs, entonces cada una de ellas, y aunque no les parezca, cada color tiene exactamente el mismo número de bloques debido a load balancing. En el GPU computing, bueno, básicamente tenías tres áreas para calcular, porque las ecuaciones son diferentes. Entonces, en el océano, donde no había tierra, utilizamos un cierto solo para propagación. Las áreas que no nos interesaban, que había playa, pero que no nos interesaban, simplemente usamos un wall. Y partes en que sí había inundación, utilizamos otras ecuaciones. Y básicamente esta es la simulación. Son 12 horas, pero lo increíble es que esto logré calcularlo en 40 minutos. O sea, 12 horas podemos predecirlos en 40 minutos con todo el output que ellos necesitaban para revisar, o sea, las alturas, las velocidades. Era algo realmente impresionante. Y es una máquina pequeña, ellos no tenían una supercomputadora. Fue un proyecto muy interesante y muy retador para mí, porque en una supercomputadora esto es muy sencillo, porque tengo muchísimos recursos, pero ellos tenían un presupuesto limitado, así que solo tenía 3 GPUs para hacer esto. Así que fue todo un logro estos detalles. Y desde la parte de vista científica, esto es muy interesante, esta área que se llama Diego García. Esto es un gauge. Lo interesante de este tsunami fue que había muchos buoys en el océano, así que se midió. Este es el buoy real. De hecho, ven más o menos el primer golpe es cuando llegó el tsunami. Y esta es la predicción de mi programa, que más o menos calcula muy bien la hora en que va a llegar y la altura similarmente. Este es en Colombo, en Sri Lanka. De hecho, se corta porque el tsunami fue tan grande que rompió el buoy, pero más o menos pueden que los tiempos son similares. Esta es la predicción de RIMES, del instituto que ellos tenían, pues nosotros mejoramos eso. Este Point La Rouge es mucho más interesante porque si notan en el mapa está ya casi muy cerca de África y desde Indonesia está ahí. Lograr que un método numérico mantenga la precisión y que no se disperse es sumamente difícil, pero de hecho si ven, esta es la versión del gauge y este es nuestro resultado, que quedó sumamente bien. Ok, y este es el caso de mapas de inundación, que se ven, el de la izquierda es el que ellos tenían como referencia, y el de derecha es el de nosotros, que logramos reproducir bastante bien lo que ellos vieron. Esta es una simulación de la inundación en Hambantota, en Sri Lanka, que fue una de las áreas mucho más golpeadas. De hecho, vamos a ver ahí un momento donde llega la ola y se inunda. Ven, se inundó. De hecho, es esa área donde más personas murieron. Esto es interesante. En Phuket, en este caso es curioso porque teníamos 2 resoluciones, la de 150 metros y la de 50 metros. Y de hecho, si comparan los 2 mapas, pueden ver que el área de 50 metros es casi igual los resultados con lo que se había visto, pero el área de 150 metros es muy diferente. Y eso les dice la importancia de tener datos de alta resolución. Es muy importante. El último que les voy a presentar es la inundación por ríos. Y esto son 2 fotos de Japón. Últimamente con el cambio climático, todos los países experimentan problemas con inundaciones de ríos. Esto es increíble porque esos son trenes balas de miles de millones de dólares que se perdieron recientemente por inundaciones. Esta es una área en Japón, cerca de Osaka, en la que estamos trabajando. Este es el proyecto en que estoy trabajando justo ahora. Y nos dieron los datos capturados con LiDAR. Y el área son de más o menos de 10 kilómetros por 10 kilómetros, pero esa área es muy grande. En realidad ellos están interesados solo en estos 8 ríos, esas son las 8 corrientes que ellos querían buscar. Así que lo que hice fue cortar esos datos. Pero en total, si divido esto en bloquecitos de 16 por 16, hay 152,000 bloques, así que sigue siendo muy grande porque queríamos que sea en tiempo real. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, primero, esas son las 8 rutas y es muy importante el domain decomposition y cómo balancearlo de tal manera que cada computadora tenga lo mismo. En este caso, como todo está al mismo nivel, si alguien tiene interés en cómo particionar esto, hay una librería que se llama Metis. Por ejemplo, son 2, 4, 8 y 16 diferentes
particiones, si tienen, por ejemplo, 16 computadoras. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Es un poco técnico, pero es muy interesante. Lo que hicimos fue tener toda la información en el CPU y en el GPU subimos a la memoria solo la parte que nos interesaba, solo donde habían ríos. Y si sucedía que el río se estaba, por ejemplo, si había una inundación, el río llegaba al límite donde nosotros teníamos de la memoria del GPU, lo que decía, si tocaba el borde, yo cambiaba esto que fuera un cálculo y agregaba uno más, así que lo íbamos haciendo adaptivamente. La ventaja de esto es que estaba maximizando el uso de los recursos completamente. Esto es un proof of concept, en la izquierda ustedes ven como una fuente que se está saliendo, y en la derecha está lo que está en el CPU y lo que está en el GPU, so cada vez que la bola va a llegar a un borde, subo la memoria, y la gran ventaja de esto es que es muchísimo más rápido y nos ahorramos recursos. Bueno, esto es un poco un poco técnico esto, pero es un roofline. De hecho, si ven esta línea azul, lo ideal es la línea azul esta que ven, la primera, la que está arriba, que es como inclinada y recta. Esto quiere decir cuál es el límite teórico del GPU. Quiere decir qué es lo más optimizado que pueden buscarlo. Y de hecho, si ven los 3 kernels que calculé, todos están casi en la línea perfecta. Así que es casi imposible hacer más eficiente este programa. Y ahora les voy a mostrar por qué llegó a ser tan eficiente. Ahora, esta es la simulación en sí. Esta es la área que les enseñé de 10 por 10. Les voy a enseñar una hora de simulación. De hecho, ahí puse estos círculos que son donde van a comenzar los ríos. Y como esto es un área de 10 por 10, son 100 kilómetros cuadrados, está visto desde muy alto, es difícil un poco verlo, así que en estas áreas hice un zoom para que puedan verlo. De hecho, voy a comenzar a correrlo. Ahorita van a comenzar a ver el río donde van a comenzar a pasar, sobre todo en las partes de arriba, porque va a durar una hora. La ventaja de esta simulación es que con esto, de hecho, ven, ya se ven donde el río está pasando. Necesitábamos iniciar con el río vacío porque la condición inicial es muy difícil de calcular, así que necesitamos iniciar con el río vacío y llenarlo, así que tenemos que hacer una simulación y luego ese dato lo guardamos y cada vez que necesitamos hacer una simulación es lo que utilizamos. Pero la ventaja de hacer esto es que esto es una hora de simulación y nosotros sabíamos, porque ellos nos habían dicho que de la parte de arriba del cauce del río hasta completamente abajo dura cerca de una hora. Si ustedes soltaran una hoja y la hoja va a durar una hora en llegar hasta abajo, entonces como un benchmark que nos sirvió para ver que la velocidad y la simulación estaba correcta. Ahora, este es un proyecto en el que aún estoy trabajando y vamos a incluir cosas, por ejemplo, incluir la lluvia, incluir el cambio del terreno en un río, por ejemplo, si hay una corriente muy fuerte, cómo va a cambiar el fondo del terreno, todo eso lo estamos incluyendo ahora. Y la ventaja de esto, el punto era hacer 24 horas de simulación, un día completo, hacerlo lo más pronto posible en tiempo real, así que comenzamos con SteadyFlow. Inicialmente el primer código que hice duraba cerca de 6 o 7 días para terminar, así que evidentemente no servía. Pero bueno, utilicé muchas optimizaciones y estos son los resultados ahora. Utilizando 4 GPUs, ahora puedo hacer estos cálculos en 5.4 horas utilizando Wisteria, que es la supercomputadora de la Universidad de Tokio. Así que podemos calcular esto todo un día de simulación, podemos hacerlo en apenas 5.4 horas, lo que es fascinante. Ok, esa es la parte mía. Ahora, para terminar, casi a tiempo, quiero terminar con una de mis frases favoritas para lo que a mí me ha inspirado y quizá a alguien también le sirva. La primera es un poco, como alguien creo que mencionó al inicio, estamos viviendo épocas muy difíciles en la ciencia porque hay muchos ataques de la ciencia, hay movimientos anticiencia. Y hacer todos estos movimientos de outreach es muy importante, pero sobre todo cuando pienso que nosotros como científicos tenemos que enfrentarnos con alguien que sea de teorías de conspiración o que no sea creyente, yo siempre recomiendo esta frase. Dice, la honestidad sin tacto es crueldad. Y esto les sirve en su vida diaria también, pero cuando estamos hablando con alguien que tenga estas cosas, es muy importante recordar que hay que respetarnos, ¿no? Y créanme, que pelear con alguien que eran teorías de conspiración no va a ayudar en cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Así que es importante escucharlos y no es posible simplemente llegar a decirle, es que estás equivocado. O sea, tenemos que escucharlos y hablar con calma, ¿no? Lo segundo es, esta ha sido una de mis frases principales de motivación y creo que he tenido mucha suerte con este proyecto de tsunamis, que aunque fue muy difícil, era mucha responsabilidad por ser algo real y que están utilizando, que podría salvar vidas. Y luego ahora esto de ríos, que también es muy importante. Creo que
me ha servido para esta frase que significa, ¿qué hombre es aquel que no mejora el mundo? Entonces creo que por lo menos he podido ayudar un poquito con un grano de arena con estas simulaciones de tsunamis para estos países. Y mi frase segunda es esta frase de Marco Aurelio, el general, que se cuenta que él en la antigüedad, cuando entraba en Roma, después de una gran batalla, él llevaba siempre un esclavo que constantemente le decía al oído, recuerda que solo eres un hombre. Es importante siempre mantener la humildad. El segundo, ya que acabamos de celebrar el Año Nuevo Chino, les voy a mostrar una de mis frases favoritas, que debería estar al inicio de cada universidad, que dice, si un alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Y luego esta frase que me contó el CEO de NVIDIA, que he podido conocer, una frase muy interesante que dice, nunca me he arrepentido de haberme enfiestado demasiado, pero sí me he arrepentido de no haber estudiado demasiado. Es una gran frase que lo conocí, esto fue como en el 2008, porque evidentemente como fuimos los primeros con esta supercomputadora, era un visitante muy, siempre iba a la universidad. Y luego quiero, ya para terminar, la última, probablemente conozcan esta pintura, que en realidad es un grabado de Hokusai, que es en arte que se llama uchiyo, que es una de las imágenes más reproducidas en el mundo. Pero, por cierto, hay un museo, si van a Tokio pueden verlo. Si leen la vida de él es sumamente interesante. Y él tiene una frase que a mí me fascina, que es mi inspiración, y es con lo que quiero terminar, para que ustedes se inspiren también, que nunca dejen de aprender. Y él decía, Hokusai era un maestro en grabado y en dibujo. Y sin embargo, vean la visión que tenía él. Decía, a los 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 años había producido un gran número de dibujos, pero con todo, ninguno tenía mérito hasta la edad de los 70. Desde a los 73, finalmente aprendí algo sobre las verdaderas formas de las cosas, los pájaros, los animales, los insectos, los peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado en el significado más profundo del mundo. A los 100 habré llegado finalmente a un nivel excepcional. Y a los 110, cada punto y cada línea de mis dibujos poseerán vida propia. Esta frase para mí siempre es tan inspiradora porque él siempre tuvo esta visión de nunca dejar de aprender y creo que es el mensaje que les quiero dejar para terminar. Así que muchísimas gracias por su invitación, espero que hayan aprendido y que les haya gustado. Buenos días. Tengo que leer la pregunta. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ha sido fenomenal. El tema es sorprendentemente interesante, ¿verdad? Muy complacido de escucharle. Tenemos una pregunta en el chat y un comentario de parte de Celso Elizondo. Nos dice, muy interesante y relevante la presentación. Me parece que fue en el 2013, después del gran terremoto del 2011, que Japón planeó la construcción de un complejo sistema de tecnología para detectar con antelación los tsunamis. Creo que se planteó, en 2 etapas. Me gustaría saber cómo han mejorado las alertas de tsunami a partir de estas nuevas tecnologías. Se agregó a los sismógrafos detectores de calor, entre otras. Bueno, de sismógrafos no estoy seguro. Lo que se ha hecho, bueno, ahora la ventaja es que tenemos a Fugaku, que es una supercomputadora, pero además el JMA, el Japanese Meteorological Agency, tiene su propia supercomputadora, así que ellos pueden hacer sus propias predicciones. Básicamente lo que se ha mejorado es en métodos numéricos, básicamente, ¿no? En la simulación de las ecuaciones y en tener el sistema de detección en diferentes buoys. Ahora, también ha cambiado mucho la perspectiva de la construcción de las ciudades, porque se sabe, de hecho se han hecho también estudios actualmente, se sabe que en los próximos, bueno, se sabe o no, pero está la predicción de los próximos 5 o 10 años va a haber un gran terremoto en el área de Tokio, y es algo que está predecible, es Japón, así que siempre va a haber un terremoto, no es nada que no se pueda esperar. Pero bueno, como le digo, estos sistemas de alerta y la mejorar los métodos numéricos, creo que es en lo que más se ha invertido. Específicamente en qué artefactos, en qué hardware se ha hecho, no sé exactamente porque ya dejé de trabajar un poco en ese tema,
pero es una pregunta muy interesante. Perfecto, gracias. No sé si alguien del público tiene alguna consulta. Gracias. Gracias, Marlon, por la presentación. Desde el punto de vista docente, ¿cómo impacta esto en los estudiantes, en su educación? Y además, para mantener centros como estos, ¿qué tipo de profesionales, dónde se entrenan, cómo se hace toda esta parte? Gracias. Wow, es una pregunta interesante. Bueno, como te digo, la universidad en Japón es muy interesante porque a pesar de que ser pública, funcionan casi como entes privados y mucho de su presupuesto viene de alianzas con empresas privadas. Por ejemplo, este proyecto de Ríos con el que estoy trabajando es una empresa privada que nos contrató a nosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, muchos estudiantes pasan, como la universidad tiene un centro de supercomputación en sí, básicamente existe como el centro de supercomputación y está alimentado de los diferentes departamentos. Así que, por ejemplo, inicialmente mi profesor era del departamento de ingeniería nuclear y entonces él te hacía su colaboración, pero la gente de ingeniería mecánica, ellos también pueden ser parte. La universidad tiene la ventaja de que cada estudiante, todos los estudiantes tienen acceso a la supercomputadora, todos, ¿no? Es un derecho que todos tienen. Eso es una gran ventaja. Además, todos están expuestos a ver todas estas presentaciones, lo cual es increíble. O sea, incluso cuando los estudiantes entran, ya tienen su cuenta en la supercomputadora. Nada más tienen que entrar y ya la pueden utilizar. Esto es increíble. Así que pues, la ventaja de que alguien que viene saliendo del colegio puede hacer. A eso me recuerda, por ejemplo, la universidad tiene este programa de Outreach, que en verano se hace el Supercomputing Contest. Y entonces ellos van e invitan a gente de colegio, estudiantes de colegio, que vengan a usar la supercomputadora en el verano en una competencia. Eso es genial para alentar a los estudiantes que conozcan un poco cómo funciona. Y con los profesionales, bueno, la universidad tiene muchas colaboraciones, no solo internacionales, sino con otros centros públicos. En Japón hay muchísimos centros públicos de investigación. Creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Diría que eso es como lo principal. David Borges nos pregunta, la pregunta es, ¿cuáles ecuaciones se está utilizando en el CFD de Ríos? ¿Es Navier-Stokes derivadas de Saint-Venant en 2D? ¿Cuál es la diferencia con otros modelos similares ya existentes? ¿Se considera la conservación de la masa? ¿Te las hago por aparte o...? O más o menos me acuerdo, si no, Okay. me las recuerda. Dale. Sí, bueno, no quise poner algo tan técnico, pero básicamente lo estoy utilizando Shallow Water Equations, que son una versión de Navier-Stokes, que pueden hacer una simplificación y utilizar Shallow Water Equations. Lo interesante es que esas mismas ecuaciones funcionan para simular los tsunamis y para simular los ríos. ¿Qué es nuevo? Bueno, eso podría ser en sí toda otra presentación, pero la versión corta es que utilizamos un método numérico que desarrolló mi profesor, que se llama IDO, así que si él está interesado puede buscar, se llama CIP-IDO, y utilizamos un método semi-Lagrangian para hacer la integración numérica, porque tiene la ventaja que podemos utilizar un time step mucho más grande. Y segundo, todo ese método es conservativo, es un método conservativo, así que está considerado. Si esa persona me interesa, ahí está mi correo, puede escribirle y puede buscar el paper. De hecho, el paper sobre esa investigación son con 42 páginas, fue una locura, así que pueden ver todos los detalles y pues precisamente lo del método numérico puede verlo. Utilizamos pues, el método de Method of Characteristics para resolverlo porque las ecuaciones son hiperbólicas, entonces tiene la ventaja de que podríamos utilizar este método nuevo para desarrollarlo. Y la parte de inundación, eso es para la parte de propagación. La parte de inundación, utilizamos una técnica de thin layer, que básicamente lo que hacemos es, está la parte del agua y cuando se convierte en la parte de la tierra, asumimos que hay un épsilon, como por ejemplo de 10 a la menos 3 estamos utilizando, o sea, como de 1 milímetro de agua. Y la ventaja de utilizar ese método es que, o sea, cuando el agua comienza a llegar a la tierra, podemos... el método es estable, es monótono, eso también les interesa, es muy importante que sea monótono. Y la parte de inundación son dos métodos. La parte de inundación estamos utilizando TVD, de Total Variation Diminishing, de Third Order Runge-Kutta, por si a alguien le interesa saber eso. Y la parte
de Lax Fredix para la parte de advection. Creo que con eso cubrí todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Okay. Yo tengo una pregunta. Claro. Con todo esto que has mostrado, ¿cuánto es extrapolable a Costa Rica? ¿Y cuánto se podría hacer aquí en Costa Rica, verdad? Conociendo pues todas las limitaciones que tenemos nosotros, tal vez, no sé, a través de una colaboración, ¿verdad? ¿Cuánto se podría hacer acá? Claro, yo creo que mucho, porque, bueno, por supuesto, bueno, existen dos formas. Lo que pasa es que necesitamos el GPU, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que en una universidad hacer una inversión en 1 o 2 GPUs para aprender y utilizar no es muy difícil. Lo increíble es que son tan poderosas ahora que con 1 o 2 puedes hacer una gran investigación. Como de hecho estos videos que le mostré, aunque parecen para entretenimiento, o sea, hay toda una sección que es solo para simular física en tiempo real, lo que es una cosa increíble. Por eso les decía que es algo que ya no solo está en una supercomputadora. Si alguien tiene una tarjeta NVIDIA, puede ir ahorita a su casa y descargar estos programas, ese Omniverse que es gratis, y utilizarlo. Y mi idea siempre, o sea, para hacer una colaboración, siempre ha sido, de hecho, parte de estar acá es para que si alguien tiene interés, sobre todo con José Saavedra que está ahí, enseñarlos un poco a programar esto, que no es difícil. Ahora existe la gran ventaja de que hay montones de páginas web y montones de libros, que cuando yo inicié, como les contaba, no existía nada, así que era muy difícil aprender, pero ahora es mucho más sencillo. Pero yo pienso que, digamos, todo esto de desastres naturales es tan similar a Costa Rica y a Japón. Hay tanto de derrumbes, de inundaciones de ríos, todo esto, que este tipo de investigación se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, ve que lo que estoy utilizando son 4 GPUs, que, bueno, nadie va a comprar 4 GPUs en su propia casa, pero para una institución no es una super invención y es un gran elemento de investigación. Yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? Es cuestión de animarse. No tengo, ahora sí. Okay. Bueno, no, creo que eso sería. Muchísimas gracias por tu presentación, de verdad, muy interesantes, muy agradecidos desde el DOSINAE por tu participación y pues esperamos seguir contando contigo en otros eventos. Muchísimas gracias. De verdad. Como digo, si alguien tiene interés en aprender más o preguntas, ahí tienen mi correo, así que pueden escribirme para lo que gusten. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, más bien.